Pues vamos con la segunda sesión. En esta mañana hemos mirado hacia adentro, hemos mirado hacia nuestra iglesia, hacia la comunidad de fe, que somos la iglesia, y en esta tarde, pues Emmanuel nos va a proyectar hacia afuera esta comunidad apostólica enviada que estamos llamados a ser. Ay, que está esto conectado, ¿no? Adelante, adelante. Pues menos mal que no he dicho más. Adelante. Vale, muchas gracias. Estoy para proyectar poco, porque... Bueno, lo voy a contar, si total somos amigos. Es que hay cosas que yo creo que son ya efectivamente de gente muy mayor. Y se me siente, ¿no? Se oye. Bueno, a ver, en Madrid no solo no hay playa, tampoco hay 1000 hojas. O sea, hay 1000 hojas, pero de otra clase. Pero el hojitas de toda la vida, pues no hay. Entonces llevo años que... Total, me ha dado un arrebato a las 5 de la tarde, he buscado en Google, he encontrado la pastelería, me he ido corriendo y me he metido 1000 hojas ahí engullido como los patos, que ahora mismo, vamos, si me siento me quedo aquí torrado. No del todo, porque dejo un poquito para Ofelia, pero se va a hacer remontar ahora, se va a hacer denso. Y por otro lado, a ver, no creo que no haya nada de lo que he compartido esta mañana que no supierais ya, ¿no? Aparte de alguna broma, ¿no? Pero igualmente no vais a descubrir nada nuevo en lo que voy a mencionar esta tarde, lo habéis oído, lo sabéis. En realidad lo que necesitamos es, otra vez, y hablaremos de esto mañana, ¿no? Lo que necesitamos es que sea Dios mismo quien tome todas estas cosas que sabemos, que creemos, que confesamos, que enseñamos, pero que el Espíritu de Dios les dé ese tono peculiar que viene de Dios y que hace la diferencia con todo, ¿no? Y eso es lo que pues yo deseo para vosotros y desde luego para mi propia vida, ¿no? Que todas estas cosas que repetimos, pues quizás con un tono diferente o con un estilo distinto, pero que son las mismas cosas, ¿no? Eso es interesante, que dice don Samuel Escobar. Siempre dicen, esto es interesante. Al final, es verdad, hay teólogos y gente muy sesuda y tal, pero las cosas que hay que saber tampoco son tantas. Y ya está, una temporada de escuela dominical, pues ya te lo resuelve, ¿no? Bueno, con perdón, o sea, hay que ir siempre a la escuela dominical, pero quiero decir que ya está, si las doctrinas se saben, ¿no? Pero hay algo más, es que hay muchas formas de saber y muchas formas de creer. Y ya, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? No un elemento nuevo. Después de 2000 años de historia, si alguien viene con algo nuevo, debe ser una herejía. Porque después de 2000 años, esto es un invento. Bueno, pues yo de inventos, está todo inventado. La cosa es saber lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Que con ese sentido peculiar que hace el Espíritu de Dios. Esa es la historia, no hay más. Y como lo hace el Señor, pues lo que nosotros hacemos es disponernos en esa imagen que utilizamos para la idea del retiro y podemos desarrollar un poco mañana. Nosotros lo que podemos es izar las velas, extender las velas, pero lo que hace falta es que el viento sople. Eso es lo que hace la diferencia con todo, ¿no? Y también en este otro aspecto, efectivamente, la Iglesia es una comunidad, pero es una comunidad apostólica. Es decir, literalmente lo que significa la palabra enviada. Las iglesias evangélicas de Roma lo deben tener jorobado, porque claro, ellos son iglesias apostólicas y además romanas, claro. Aunque sean evangélicas, pero eso es chungo, ¿eh? ¿Cómo manejarán eso? Una iglesia evangélica de Roma es una iglesia apostólica y romana.
Vaya nivel de esquizofrenia. Oye, eso complicado, pero bueno. Bueno, vamos a leer, para introducir el tema, otro texto apasionante como el de esta mañana, de Mateo, capítulo 1. Vamos a leer otro ahora en el libro de los Números, el capítulo 8. El versículo 5. La consagración de los levitas. A ver. Jehová habla a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, lavarán sus vestidos, serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y los presentarás delante de Aarón y delante de sus hijos. Y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Y así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de esto vendrán a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. 19. He dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de ellos. Y así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos. A Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés. Y luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Primer anuncio de la jubilación, que ese es el tema. Y se piensa que están inventando algo, ¿no? Bueno, apasionante, ¿no? Este texto, pero efectivamente muy interesante. Ya sabéis la historia. Cuando las 12 tribus llegan a la tierra prometida, Dios establece la partición de la tierra entre las tribus. Y eso era fundamental porque iba a ser su fuente de sustento y su seguridad. La tierra que podían trabajar, donde cuidar del ganado, su única propiedad y su único medio de vida. Así que ese reparto era fundamental. Pero, como seguramente sabéis, cuando Dios hace ese reparto, lo hace no entre las 12 tribus, sino entre 11. La tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob, pues no recibió tierra en posesión. Dios les dijo: vuestra posesión, vuestra seguridad y vuestra provisión seré yo. No tendréis tierra y vosotros os vais a dedicar enteramente a mi servicio. Aarón
y sus hijos asumen el sacerdocio. Y luego los levitas, el resto de los hijos de Leví, asumen todas las responsabilidades de la vida litúrgica. Primero en el tabernáculo y luego en el templo. Los sacrificios, todo este aparataje de cosas que leemos aquí, ¿no? Y por eso también siempre pues, hay una parte de los sacrificios de animales y de otras cosas que se quedaban ellos para su propio sustento, ¿vale? No que fueran unos aprovechados, que es que no tenían otra cosa para comer, entonces comían de ahí. Y eso es una imagen también muy, muy sugerente. Dice el texto que debían purificarse, no solo las ropas, sino sus cuerpos, porque lo hemos movido la página, pero ahí lo tenéis, ¿no? Ellos mismos eran instrumentos purificados para Dios. Ayudaban en los sacrificios, pero en realidad ellos mismos, sus vidas eran un sacrificio a Dios, dedicados enteramente a Él. Y delante de Dios se presentaban, lo hemos leído también, como representantes del pueblo en sustitución del resto de las tribus. Siervos entregados a Dios. En un sentido, ya no eran libres. Eran posesión exclusiva, le pertenecían a Dios. Y además hay un elemento también llamativo, porque el sumo sacerdote, los sacerdotes principales, estaba previsto que fueran Aarón y sus hijos. En realidad, la tarea de los levitas era una tarea subalterna. Eran ayudantes. No eran los protagonistas siquiera de la vida del templo. Ellos ayudaban. Eran el apoyo de los sacerdotes. Y efectivamente, había un momento que tenían que ser relevados, podían hacer tareas más complementarias aún, hacer guardia, pero ya no servir en el ministerio. Este cuadro de los levitas, este plan de vida, esta manera de estar en el mundo, sin otra posesión que Dios, sin otro propósito que el servicio a Dios y en su nombre a sus semejantes, es una imagen muy poderosa, ¿no? Otra vez, lo diré mucho, ya lo repito mucho también en nuestra iglesia, es que el valor de la imaginación, pero no de una imaginación ahí medio alucinada, sino lo que pone la palabra delante de nosotros, ¿no? Nosotros es que somos muy griegos, muy helenistas, muy del concepto, del logos, del argumento, de todo eso. Pero la cultura hebrea es otra, y para empezar no tiene que ver con el logos, bla, 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 ¿no? Sino con la escucha, ¿no? ¿Recordáis? Shema Israel, escucha Israel, tú escucha. Y luego cuando Jesús habla, esto es necesario, o sea, es inevitable acordarse de Israel, de Roberto Beler, ¿no? Cuando contaba esas historietas, no sé qué, y alguno decía, ya está con las historietas Juan Luis Rodrigo también, ¿cuántos vosotros habéis visto por las mañanas cuando salen los pajaritos y cantan? Y alguno decía, ya está otra vez con los pajaritos y tal. Pero debe ser que uno ya se hace mayor y lo va entendiendo. Por cierto, tengo que deciros también que cuando Juan Luis Rodrigo salía y decía, vosotros estas cosas bonitas de la vida, sales por la mañana prontito en verano y a pasear el perrito, y hace un poquito han pasado regando las calles y tú caminas y ese olorcito fresco, qué bonito, la vida, qué cosas tiene. Y alguno le decía, madre mía, no sé qué. Pero gente sesuda, como Fernando Vandrés, decano de la Facultad de Medicina en Madrid, alucinaba con este hombre porque captaba una sabiduría mucho más profunda que el argumento. Ya ves. Bueno. ¿Por qué Jesús, que podía hacerlo de otra manera y utilizar argumentos apabullantes, por qué hablaba
de la semillita de mostaza y de los pajaritos y del trigo. Y se negaba a utilizar otro tipo de argumentación, ¿os acordáis? Porque digamos que todos esos ejemplos permiten ampliar el sentido de las cosas más allá del concepto así frío y esquemático. Pensamos en los levitas, pero porque Dios los ofrece como testimonio al resto del pueblo. Pero además, de verdad que no es una cuestión de pereza intelectual, es que hay mucha sabiduría en estos elementos cuando permitimos que la imaginación los vaya trabajando sin salirnos del sentido común, ¿no? Pero el propio maná, ¿recordáis? O sea, ¿qué complica eso? El maná, pero y años así, y entonces viene y tú lo sales y por la mañana lo coges y lo otro. ¿Y no hay otro sistema de hacerlo? Seguramente. Pero nada era tan gráfico, tan fácil, no solo fácil de entender, sino tan impactante para trasladar la idea de la dependencia de Dios. Ese salir cada mañana, ¿y si hoy no hay? ¿No? ¿Y si no ha bajado hoy el maná? ¿Qué hacemos? Y ahí estaba. Pero así cada cosa, ¿no? El Sabbat. En una cultura que dependía de la tierra, del campo, de los animales. No, el séptimo día no se trabaja. Ya, pues ¿qué va a organizar? No, te estás quieto. Porque tu seguridad no viene de la cosecha. Tu seguridad soy yo. ¿Puedes creer eso? Sí, claro. Pues entonces, no muevas un dedo. Ya, pero es que vienen las nubes. No. Y luego, el año sabático. ¿Pero cómo? ¿Vamos a dejar un año sin cosechar? Claro, pero ¿dónde está tu seguridad? Entonces, eso se puede, y se hace, ¿no? Hay tropecientos libros acerca del Sabbat y todo eso. Lo que hoy se llama ocio recreativo. Mira por dónde. Es lo que explicaba el Sabbat. ¿No? 6 días a la semana cultivas la tierra, el séptimo día te cultivas tú. Pero esa es la idea. Y te cultivas, por cierto, sabéis que los judíos, los elementos centrales del Sabbat no se realizan en la sinagoga, se realizan en casa. La cena del Sabbat es en casa. Es decir, en el entorno de familia. Ya no sé dónde estoy, pero... quiero decir, no, cuando leéis la palabra está muy bien, el concepto, todo eso, la teología sistemática, en fin, que yo también me la he currado un poquito, ¿vale? Pero si queréis, a partir de eso, dejarnos empapar un poco de este otro tipo de acercamiento. Y pensar en los levitas, uno lee ese texto y dice, madre mía, cosa... Es que me tengo que leer la Biblia en un año, venga, hay que pasar por aquí, venga, a la carrera, a ver si... No, espérate, fíjate en esto, esta gente, ¿qué pensaría esta gente? ¿Qué sentiría de sí mismos? O sea, mis vecinos, cada uno tiene su parcelita, ahí tienen su cosecha garantizada, 4 ovejitas para no sé qué. Yo no tengo nada, excepto que Dios ha dicho que va a procurar por mí. Y yo purificado, porque soy instrumento para Dios. Y además no puedo tener afán de protagonismo. Nunca voy a ascender en el escalafón a sumo sacerdote. Yo no tengo ninguna posibilidad, pues yo soy levita. No soy de la familia directa de Aarón, así que seré un currito al servicio de los sacerdotes en nombre de Dios, ¿no? Todo eso es lo que está ahí metido. Y entonces, esto es facilísimo para terminar la conferencia esta, que no la voy a terminar ahora, tampoco os hagáis ilusiones. ¿Dónde están los levitas de este tiempo? ¿Quiénes son? Pues aquí estamos. Si es que lo acabáis de cantar. Bueno, yo también. Lo acabamos de cantar exactamente. Esto podría ser el himno lema de los levitas, ¿no? Me entrego a ti. En fin, es lo que acabamos de decir. No solo este hacer, sino este enfoque de la vida. En varias ocasiones el Nuevo Testamento, de hecho, dice, en Apocalipsis, por ejemplo, la primera epístola de Pedro también, somos reyes y sacerdotes para Dios, ¿no? Reyes y sacerdotes para Dios. Y entonces, eso no es una expresión que procede de no se sabe dónde, no, esto tiene como... Y los primeros lectores y los que escuchaban todo esto entendían perfectamente a qué se refería, ¿no?
porque cuando nosotros pensamos en un sacerdote, no sé qué podemos pensar, pero cuando esta gente pensaba en un sacerdote tenía un modelo clarísimo. Los levitas. ¿Y qué hacen los levitas? Pues lo que hemos leído. ¿Y qué planteamiento tenían de vida? ¿Y cuál era su seguridad? ¿Y de qué dependían? Y todo eso, esa imagen del libro de los números, esa imagen del ser, no solo del hacer, sino del ser levita, es lo que nos quieren trasladar cuando nos dicen, pues ahora vosotros, el pueblo de Dios, vosotros sois los sacerdotes, ¿no? Sacerdotes para Dios. Instrumentos, y podemos hacer la traslación, ¿no? Instrumentos purificados, sacrificio vivo, posesión exclusiva de Dios, dedicados enteramente al servicio de Dios y en su nombre a nuestros semejantes. No estamos disparatando mucho, no me estoy inventando nada. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es la vida de los levitas. Ahí estamos, es el mismo cuadro. Y muy exigente. Hay otra imagen también impactante, tremebunda, ¿no? Y que además solo se entiende desde el ámbito de la fe. Y es otra vez, imaginaos, ¿no? Abraham subiendo a la cima del monte Moria, llevando a su hijo de la mano para sacrificarlo. Que no es solo la atrocidad de dar muerte a un hijo, sino la renuncia a todas las esperanzas, a todas las expectativas. Haré de ti una nación que será bendición a todas las naciones. Y Dios le dice, pues olvídate de eso, renuncia a eso. Más importante es la obediencia a mí, porque tú me perteneces, tú estás a lo que yo te diga. Entonces, renuncia a tus sueños, renuncia a tus ilusiones, renuncia a tus esperanzas. ¿Puedes hacerlo? Abraham dice, sí. Y Dios dice, pues eso es lo que quería saber, ¿no? El paso de los años, hombre, yo creo, claro, nos va dando cierta perspectiva de las cosas. Y sí, hay ciertas renuncias, ¿no? No el pastor, es una tontería, pues como todos vosotros, ¿no? Ahí, bueno, no vamos a extendernos ahora, ¿no? Pero si optáis por la honestidad, optáis por la veracidad, pues estáis perdidos. En el mundo laboral, profesional, no sé qué, pues eso siempre os va a costar, ¿no? Pero Dios no defrauda. Es decir, a veces parece que no es que Dios nos quite cosas, que hemos de renunciar a cosas por lealtad al Señor, y cuando ya hemos quitado el corazón de ellas y hemos dicho, vale, fuera, entonces el Señor nos lo da. ¿No os ha pasado alguna vez en algún aspecto de la vida? Ay, esto para mí es importante, yo esto no sé qué, pero no, delante de Dios yo tendría que decir que no, porque tal, y uno dice, venga, y lo sueltas. Y cuando lo has soltado, cuando tu corazón se ha soltado de ahí, entonces Dios dice, pues toma, era para ti, pero ahora, no antes, ¿no? Pues estos somos nosotros, los sacerdotes, los levitas, con una misión de servicio. Toda la espiritualidad cristiana es una espiritualidad en apertura, en misión, enviados, ¿no? Apostólica. No es una espiritualidad autocomplaciente. Eso es todo este abanico de la autoayuda y todo este tipo de historias se centra en eso, ¿no? Decíamos también en sentirme bien, que esté bien, evita a las personas tóxicas, sentirme bien. Y lógicamente para eso, claro, el prójimo normalmente es un estorbo, una incomodidad, es un problema, es una exigencia. El rostro del semejante a menudo reclama mi ayuda. Eso es muy de una filosofía judía también del siglo XX, ¿no? El rostro del semejante me hace responsable, clama y me reclama. Entonces, oye, yo es que bastante tengo con lo mío, entonces yo no quiero ver estas cosas, a mí me ponen mal cuerpo, sentirme bien. Pero la espiritualidad cristiana tiene otro sentido, porque, y esto es lo crucial, porque Dios mismo por decirlo así, está en misión.
es Dios el que está en movimiento en favor de la humanidad. Bueno, de eso somos nosotros no solo testigos, sino bendecidos por ello, ¿no? Dios está, no lo vemos, y no solo no lo vemos físicamente, sino que a veces las situaciones de la vida tan horrorosas, Dios mío, pero ¿dónde estás, no? Pero lo cierto es que Dios está en medio del mundo, está activo, se ha movilizado, por decirlo así, no ha salido de la eternidad y tal, y se ha lanzado entre nosotros, y además sin repugnancia, ¿no? El 3 veces santo al lado mío, fíjate, pero no con compasión, y se ha movilizado en favor. Entonces, su iglesia, su pueblo, su familia, no tiene otra sino participar de la misión de Dios, que es como lo llaman algunos autores, ¿no? La misión de la iglesia. No, es la misión de Dios, porque Dios está en misión, Dios está activo, Dios se mueve en medio del mundo, Dios se mueve con deseos de reconciliar, y en ese mover de Dios invita o reclama a su propia iglesia para que sean parte de esa misión. Por eso hay que andarse, parece a mí, poco voy a discutir sobre eso, pero me parece que hay que andarse con cuidado cuando nosotros planificamos y estrategias y cosas, y no sé, como si la misión fuera cosa nuestra. Pero ¿cómo que? Pero si eso es Dios quien está en misión. Habrá que saber qué es lo que quiere hacer y por dónde quiere hacer y cómo lo quiere hacer y participar de eso. Pero desde luego lo que no podemos hacer es negarnos a eso. Hay una imagen, otra, también muy sugerente, ¿no? Hablábamos esta mañana de la mesa del Señor, pero, y todo lo que decía es verdad, vamos, faltaría más, ¿no? Pero la mesa del Señor, frase, mira, es que siempre pongo el boli porque a veces se me ocurren cosas y digo, oye, esto no me puedo olvidar. La mesa del Señor no tiene sobremesa. Ahí está bien. Eso ahí se le puede sacar provecho. ¿Entendéis, no? Yo creo, ¿vale? Pues nos sentamos aquí, una copita, pasamos la tarde. No. De la mesa, esto es del autor católico que citaba esta mañana, de la mesa al camino, dice él. Y el otro día en el grupo de hogar, no sé, se me ocurría, no soy tan petulante de decir que el Señor me dio esta palabra, no lo sé, tampoco si hay algo de mérito suyo, ¿no? Pero hablábamos esto de la mesa del Señor. La última cena. Bueno, la última cena antes de la cruz, porque luego, después de la resurrección, hay otras mesas. Y hay una que a mí, otra vez, me resulta tan bonita, tan sugerente, ¿no? Que es, ahí no están todos los discípulos, pero es una mesa, a mí me enrollaría aquí porque me parece tan... ¿Recordáis la pesca milagrosa? Están un poco discípulos, están ahí, no se peje, y dijeron, echa la red, tal. Y Pedro dice, ahí va, esto es el Señor, porque menudo, allí rebosando de peces, todo eso, ¿no? Suena, no vayamos a leerlo, ¿no? Y entonces Pedro se te al agua, llega allí. A ver, está cuadro. Están pescando toda la noche, así que sería pues ya amaneciendo, ¿no? Hombre, el mar de Galilea no es un mar como tal, pero bueno, tiene su extensión, tiene su arenita, todo eso. Pues aquí, ¿no? La arena de la playa Gandía, a las 7 de la mañana, fresquita, los pies descalzos ahí y tal. Y llega Pedro, y así, medio amaneciendo y tal, dice el texto, esto no es invento, dice el texto, que había unas brasas y un pez sobre las brasas. Y Jesús. Y les había preparado una mesa a la orilla del lago. ¿Vosotros os imagináis el cuadro? En ese contexto, no exactamente en ese momento, pero en ese contexto, en el Evangelio de Juan aparece el capítulo antes, pero bueno, en ese contexto es cuando Jesús les dice a sus discípulos, como el Padre me envió, yo os envío. Y entonces, por eso decía este autor que os citaba, que de la mesa los discípulos pasan al camino y se ponen en marcha, ¿no? Para extender el reino.
Y si queréis apurar ya el argumento, todo eso se vive en esperanza de eternidad, porque todavía hay otra mesa que está por venir, que es la mesa de las bodas del Cordero, cuando ya todo será perfecto por toda la eternidad. Eso está bien traído, ¿eh? Interesante. Y que es verdad. Así que lo mismo que Dios está en movimiento para bendecir y para reconciliar, nosotros, los levitas del nuevo pacto, estamos llamados a participar de esta misión y siendo comunidad, siendo familia alrededor de la mesa, estamos llamados a salir al camino a cumplir la misión. Va todo de la mano, o sea, es que no se puede trocear. Esto no es como, también esto es muy griego, ¿no? Lo de cabeza, tronco y extremidades. Bueno, eso puede ayudarnos a entender las cosas, pero eso no existe. Existe un cuerpo. Es absurdo lo otro. Yo, me he dejado el tronco en casa, o sea, ahí en la habitación he venido corriendo, me he traído la cabeza y las extremidades. El tronco está digiriendo el mil hojas ese que me he comido y tal, ¿no? Es absurdo, ¿no? Entonces, estos líos bobos que se organizan, que si la fraternidad, que si la adoración, somos adoradores, no, somos evangelistas, somos guantes, qué ganas de perder el tiempo, es que no se puede trocear. Y de la misma manera, el desarrollo de la misión es más importante la evangelización, más no, la obra social, es más, pero es que seguimos jugando a eso, a trocear y a escoger partes, pero todo es mucho más bonito. Y porque todo tiene sentido si se plantea de una manera global. Efectivamente, en esa misión, digamos, ¿en qué consiste? Pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Claro, la proclamación del Evangelio. Eso a mí me parece interesante porque alguien tan poco sospechoso como de fundamentalismo y rancio y eso, como Tim Keller, que sabéis que acaba de fallecer estos días, ¿no? Una persona involucrada en la cultura, estableciendo una iglesia en medio de Nueva York, una ciudad rabiosamente secular y empeñado en un diálogo con la cultura del momento, en una presencia relevante en la sociedad, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, él advierte que no debemos confundir el Evangelio con los frutos del Evangelio. Y yo creo que eso, que además fácilmente se nos puede ir, es importante recordarlo una y otra vez. El Evangelio es anuncio de salvación. El Evangelio es anuncio de reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Estamos necesitados de reconciliación con Dios, no porque somos malos, malísimos. Yo siempre lo repito, me molesta, no sé, me parece muy injusto cuando se empeñan algunos en decir, pues, la gente del mundo son pecadores. ¿Pecadores? Pues, chico, yo no conozco mucha gente que se levante por la mañana diciendo, a ver a quién le arruino la vida. Oye, ese es mi propósito en la vida, es hacer la vida imposible a mis semejantes, ¿no? Yo lo que veo es gente en el metro que va, que viene, va a su trabajo, que intenta hacer su vida más o menos así, ¿no? Pero como siempre, y suelo repetirlo también, como dijo el gran filósofo y pensador Frank Sinatra, todo a mi manera. ¿Recordáis? ¿No? A mi manera. Eso es lo que nos convierte en rebeldes delante de Dios. Porque sí, yo bien, yo tal, pero a mi manera, ¿no? De espaldas a Dios. Ese es nuestro problema. Como consecuencia de eso, luego haremos cosas que... Pero no, la cuestión no es si he pecado 3 o he pecado 5 con 4. La cuestión es que, aún incluso queriendo hacer el bien, pero que es a mi manera, de espaldas a Dios, somos rebeldes. Entonces, separados de Dios ahora y separados en la eternidad. Si es así, no, tampoco hay que machacar al personal, porque no es el caso, ¿no? Pero hay una necesidad esencial de reconciliación con Dios, de volvernos a Dios, esa idea del arrepentimiento, ¿no? Más allá de lágrimas y golpes de pecho y todo eso. Bueno, cada cual lo vivirá como sea, pero fundamentalmente es un cambio de dirección. O sea, es que a veces le damos muchas vueltas a la jora, que de verdad me parece que el Evangelio es bastante más sencillo a veces de lo que nosotros nos creemos.
El arrepentimiento es, ya lo sabéis, lo hemos oído 1000 veces en los púlpitos, ¿no? Tú vas en una dirección, te paras, das la vuelta y vas en sentido contrario. Eso es arrepentirse. Entonces uno vive de espaldas a Dios, a mi manera, y un día dice, no, pues se acabó. A partir de hoy, a tu manera, Señor. Y entonces, además, ese giro lo expresa en el bautismo. Es que, veis que fácil, si todo cuadra. Esto está bien pensado, esto del Evangelio, ¿eh? Y esto es lo que predicamos, la necesidad de la reconciliación con Dios, porque Jesús de Nazaret es la respuesta amorosa de Dios en favor de la humanidad necesitada. Y eso lo repite, lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Propiciación de nuestros pecados es una y otra vez. Más aún, y en esto sí, aquí hacemos pie en pared. Algunos yo les noto que se ponen un poquito incómodos en la iglesia cuando lo digo, pero sigue siendo verdad. Nosotros no predicamos a nuestra iglesia, ni siquiera predicamos a lo evangélico ni a los evangélicos. Ahora, predicamos a Jesús de Nazaret. Es que Él es la respuesta de Dios a la necesidad del ser humano de reconciliación. Él, no otro. O sea, no. Ahora, este Jesús no nos pertenece. No es propiedad de los evangélicos bautistas de la UED. Bueno, no sé. No nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a Él. Él es más grande que nosotros. Ahora, es Él. Es Él. ¿Recordáis lo del pez, ¿no? De los primeros cristianos? Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús, porque Dios ha cumplido en Jesús su propósito benefactor para la humanidad. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, que se dio en rescate por todos. No mi Jesús, no el de mi iglesia, no el de mi teología, eso es muy pretencioso, pero es este Jesús, el que se da a conocer en la Escritura. Entonces, hablar de misión sin una proclamación del nombre salvador de Jesús es que no tiene sentido, ¿entiendes? No del mío, no de... Recuerdo una hermana que enfermó de, cáncer, no, peor, una cosa horrorosa, estuvo fatal. O era la amiga, ahora no me acuerdo. No, bueno, ella estaba, pero... Total, su testimonio impactó mucho a la vecina, hablaron mucho del Evangelio y finalmente esta vecina pues decidió poner su vida en las manos de Jesucristo. Y en consecuencia fue a la parroquia de donde había sido parte y hizo la confirmación. ¿Y qué? ¿A mí? No. Has de venir a mi iglesia. Pero bueno. Y esto, de verdad, ni es sincretismo, ni es falta de convicción, no tiene nada que ver. Esto es predicar a Jesucristo, crucificado y resucitado. Ya está. Y luego tú eso lo vivirás con más o menos fortuna, con más o menos sensatez, según mi particular criterio, en un sitio u otro. Pero ahora, lo que no podemos renunciar a una vez, en fin, lo comentaba hace poco, ¿no? Esto es el escándalo de la cruz. Y el apóstol Pablo dice, no, si lo entiendo, es que esto es un escándalo. La palabra de la cruz es escandalosa, ¿no? Pero es que es lo que predicamos, a Cristo crucificado, el mediador. Dicho esto, y dicho a la manera de Tim Keller, de no confundir el Evangelio con los frutos del Evangelio, decimos también que anunciar el Evangelio sin evidencias de sus frutos es negar el poder del Evangelio. ¿Entendéis? Entonces, no se trata de dos elementos, no, si es que va de lo suyo, es que es lo mismo. Entonces, esa frase ya
antigua y clásica de René Padilla, ¿no? De no hay lugar para estadísticas sobre cuántos mueren sin Cristo cada minuto, la frase típica ahí para empujarte a evangelizar, venga, sal a la calle, no sé qué. Que no considere también cuántos de los que mueren lo hacen por culpa del hambre. Porque no nos va a preocupar eso. ¿Cómo no nos va a interesar eso? No solo que mueren sin Cristo, sino que es que mueren de hambre, que los han asesinado, que son... Pero ¿cómo no nos va a preocupar? ¿Cómo no se va a movilizar el corazón en un sentido o en otro? Hay otra cosa también muy interesante, que diría Samuel, ¿no? No sé, me di cuenta hace poco, supongo que es yo qué sé, lo sabrá todo el mundo, pero cuando se narra la historia del hijo pródigo, porque Jesús las cosas más profundas las explicaba con historietas, con cuentos, voy a contaros un cuento, ¿no? Y entonces voy a contaros un cuento. Y la gente decía, a ver, ¿qué cuento es ese? Y entonces les cuenta la historia del hijo pródigo. Y hay un momento que dice que cuando el hijo se acercaba a la casa, el padre le vio y fue movido a misericordia. Esa es la expresión que utiliza. Vale. En otro contexto encontramos la parábola del buen samaritano. Pasa el sacerdote, pasa no sé quién, y entonces pasa un samaritano. Dice el texto, y vio al herido y fue movido a misericordia. Anda, la misma expresión. El corazón del Padre, el corazón de Dios se mueve en misericordia hacia el hijo rebelde, y el samaritano se mueve en misericordia hacia el semejante herido. Yo no sé griego, vamos, el alfabeto y poco más, pero con eso también vas a un Nuevo Testamento en griego y comparas las letritas y todo eso y tal. Bueno, tanto en castellano como en griego es exactamente la misma expresión. Y eso también es muy sugerente, ¿no? Y todo cobra sentido. Además, es que tiene lógica. De alguna forma, una vez que todos nosotros volvemos a la casa del Padre y estamos en la casa del Padre y participamos de la mesa del Padre, algo de su carácter nos tiene que impregnar. Algo de su manera de ser se tiene que pegar, de forma que cuando nosotros salimos al camino, hombre, se tiene que reconocer de qué casa venimos. Hay gente que se sabe quiénes son sus padres incluso por la forma de andar. Van de espaldas y dicen, este es hijo de fulanita, está clarísimo, si se mueve igual. Entonces, a ver, tienes que moverte igual porque algo tienes que, en fin, que se vea que eres hijo nuestro. A ver, muévete así, ¿no? A ver, ensaya más, ¿no? Pero que sería ridículo. En un sentido es natural, ¿no? O dicho finamente es sobrenaturalmente natural. Eso es lo precioso. Que, digamos, el aroma, la atmósfera de la casa del Padre va impregnando. Y lógicamente, de forma muy imperfecta, pero se va percibiendo. Entonces, si el corazón del Padre es un corazón que se mueve en misericordia, pues el corazón de los hijos se han de mover igual, ¿no? En Mateo, vamos a ir terminando. Mateo capítulo 5, el texto conocido sobradamente de versículos 13. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y os aplaudan. No, y glorifiquen a vuestro Padre. Oye, ¿eso no llama la atención? Porque cuando alguien hace algo bueno, sobresaliente y tal, la gente dice, oye, qué buena persona es. Pero aquí no. Es decir, quiere decir que la gente, cuando un levita del Nuevo Testamento, nosotros reproducimos algo del carácter del Padre, probablemente dirán, hombre, qué buena gente, pero no, verán algo más por detrás. Eso es lo importante,
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Ese es el elemento potente. Y a esto estamos llamados, ¿no? Por un lado, a hacernos visibles, a la vez una visibilidad que contrasta con la realidad que nos rodea, siendo iglesia, decíamos esta mañana, en nuestra manera de servir, y una vida entendida como ejercicio de donación, don, perdón, todo, donación, todo está tan vinculado, ¿no? Hay una enseñanza aquí, no me voy a extender porque, bueno, esto lo conocéis de sobra, todas las llamadas a una vivencia práctica en servicio al semejante en nombre del Señor. Ahora, la cosa es, y con esto termino, la cosa es, ¿de dónde, otra vez, como esta mañana, ¿de dónde viene el impulso para eso? ¿Qué es lo que mueve el corazón en misericordia hacia los semejantes? Y eso solo viene de Dios. Hay una forma necesaria de salir de nuestro propio bienestar, sea individual o sea de comunidad, como iglesia, ojo, qué bien, qué tal, qué bueno. Salir de ahí. Y eso se hace a impulsos de ese corazón de misericordia. Esto es de un filósofo español, pero bueno, ¿recordáis los del qué? Los que estudiáis, es que lo estudiáis algo de filosofía en algún momento, ¿no? Lo de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Yo pienso, luego yo existo. O sea, y yo, al final siempre es el yo, ¿no? Bueno. Kierkegaard, que era cristiano, un poquito amargado, porque la mujer que quería no le hizo ni puñetero caso, entonces se puso ahí muy rabioso, escribió cosas muy feas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Kierkegaard dijo, no, esto de pienso, el ser humano es más que pensar, también es sentimiento. Y él decía, no, esto se puede mejorar. Habría que decir, sufro, luego existo. Eso me da mi condición humana. Y este filósofo español dice, no, pues se puede mejorar. No es sufro, luego existo, porque al final sigo siendo yo, ¿no? Sino me dueles, tú me dueles, luego existo. La condolencia, el dolerse con el otro, es decir, descentrarnos, salir de nosotros mismos y pensar en otro, eso es lo que nos da de verdad nuestra condición humana. Es lo que hizo el samaritano. ¿Y sabéis de dónde puede venir ese planteamiento? De una convicción previa. Soy amado, luego existo. Soy amado, luego existo. La conmoción que produce en nosotros, y no se nos debería olvidar nunca ni acostumbrarnos a eso, la conmoción, el asombro de ser amados por Dios, de ser agraciados por Dios, eso, además de la satisfacción personal y del impulso de gratitud en adoración a Dios, ese saberse amado inmerecidamente, gratuitamente, incondicionalmente, ahí está el impulso que nos puede hacer mirar al semejante como un objeto de nuestro amor y de nuestro servicio, ¿no? Dios nos ha amado, es una expresión también potente, con una misericordia entrañable, dice un par de veces o 3 veces en el Nuevo Testamento. La misericordia entrañable. Y eso de entrañable suena muy tierno, pero porque es una manipulación, no, pero es un uso incompleto del idioma. Porque entrañable, ¿de dónde viene? De las tripas, ¿no? De las entrañas, de los budells, que dicen en valenciano, ¿no? Dios nos ha amado con una misericordia que le nace ya no del corazón, ¿no? Que queda así como muy romántico, le nace de las tripas. Las tripas de Dios se movilizan,
No pongáis esa cara, lo dice la Biblia. No me lo estoy inventando yo. Es entrañable, ¿no? Pues será de las entrañas. Claro, allá en nuestra iglesia están más acostumbrados, ya les da igual, pero eso, impactando sobre nosotros, ese es el impulso que nos mueve, no una campaña artificial ni de evangelización, ni de obra social, ni de no sé qué, no tiene que ver con eso, ¿no? Sino ese impulso generoso de amor de Dios hacia nosotros, que no solo, ya digo, se traduce en nosotros en gratitud, sino también en servicio a nuestros semejantes, y eso es la esencia misma de la misión. Déjame decir una cosa, de verdad, ahora ya termino, pero porque lo decía hace poco también en nuestra iglesia, pensando especialmente en la gente joven. Tenemos una chica en la iglesia que, bueno, a ver, pongo un ejemplo, pero no vamos de listos ni de maravillosos, ¿vale? Estamos bastante lejos de eso. Pero hay gestos que a mí me parecen muy impactantes. Hay una joven en la iglesia, es enfermera, trabaja en una UCI, que se las trae, y durante una buena cantidad de tiempo ha estado doblando turno día tras otro, hasta conseguir juntar 15 días libres para poderse ir a Nigeria, a Senegal, que hay allí un barco hospital de una organización cristiana, y entonces estos 15 días va a estar allí sirviendo, ¿no? Entonces, ¿os acordáis de aquellos debates de los dones espirituales y las facultades naturales? Y, como yo sé tocar el piano, que llevo 20 años de conservatorio, no puedo servir al Señor con esto, porque esto es una facultad natural. Claro, tiene que ser una cosa que yo antes era torpe, no tocaba ni una piedra, y de pronto, ¡bling!, me ha venido no sé qué del Espíritu, y ahora toco que parezco Mozart, ¿no? Por favor, es que lo que tienes en las manos te lo ha dado Dios, úsalo. Y nunca hemos tenido una generación de gente joven, me dais una envidia horrorosa, en serio, pero fea de verdad. O sea, toda esta gente habla idiomas, ha viajado ya por medio mundo, no tiene problemas con nada, la mayoría ha pasado por la universidad, los que no son hábiles en un montón de cosas. Tienen un potencial para servir a los semejantes, porque no olvidéis que sois levitas, ¿vale? Ni siquiera sacerdotes de primera, sois levitillas, así, ¿no? Pero en las manos de Dios. Entonces, en su nombre, pues vamos a servir, ¿no? Para proclamar el reino de Dios.